Hola, hola a todos. Hola. Va entrando la gente. Vamos a darnos unos minutitos para el acceso. Estamos en la reunión que no es. Yo voy a pasar un link que me acaban de pasar. Si abrís el chat veréis el mensaje de Laura, que es quien está coordinando todo esto. Esencialmente os pedimos que tengáis el audio desconectado, a ser posible, y para las preguntas, si le mandáis un mensaje a ella misma, como anfitrión, con el nombre, el medio y el país, y ella irá leyendo las preguntas a continuación. Somos ya 103. Aparece el Twitch de Luis Enrique. Bien, yo creo que podemos ir empezando. Primero de todo, buenas tardes desde España, buenos días en bastantes de los países. Yo soy Miguel Aguilar, director literario del sello Random House. Estoy aquí con Albert Puigdueta, el editor senior de Random House y coordinador editorial del proyecto Mapa de las Lenguas, y una amplia representación de Penguin Random House en cada uno de los países y también del equipo español. Queríamos daros la bienvenida a esta rueda de prensa de presentación de los elegidos para internacionalizar sus obras, los 12 escritores que tenemos que presentaros este año. Como sabéis, el Mapa de las Lenguas es un proyecto que nació hace ya unos años de la mano del añorado Claudio López, con la ambición de conseguir que esa idea o esa ilusión que editores y autores tenemos de que las obras en lengua española circulen por todos los países, por todo el ámbito de la lengua, pues contribuir a esa ilusión, ¿no? Y conseguir que cierto número de obras aparezcan en todos los países. Era un proyecto que inicialmente ocurría fundamentalmente en España, pero hace 3 años decidimos ampliarlo, que cada país presente candidatos a entrar en esta selección, y que todos los países donde tenemos casa propia, que son Argentina, Uruguay, Perú, Chile, España, Colombia, México y Estados Unidos, se publiquen esos 12 autores. Es una colección que se nutre fundamentalmente de los sellos Alfaguara y Random House, y donde están representados, como digo, autores de esos 7 países, más otros países, escritores de otros países, aunque no tengamos casa propia, evidentemente. Bueno, sin extenderme mucho más, ya que queremos sobre todo que el protagonismo lo tengan los autores y sus obras, le voy a dar la palabra a Albert Puigdueta para que os cuente un poco cómo va a funcionar este año el mapa. Bueno, gracias, Miguel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer de nuevo estar aquí en esta rueda de prensa, que siempre es un éxito de convocatoria. Nada, simplemente añadir a lo que decía Miguel. Este año vamos a tener 2 novedades dentro del marco del proyecto Mapa de las Lenguas, y
El primero va a ser que este viernes 16 de noviembre pues vamos a estrenar un podcast que se llamará Mapa de las Lenguas, que es un podcast que viajará por la mejor literatura panhispánica. Será un programa que consistirá en entrevistas entrevistas por parte de la editora y escritora Luna Miguel con diferentes autores y autoras de Mapa de las Lenguas, tanto del catálogo de fondo de los diferentes años como también de las novedades de 2023. Y nada, entendiendo la lectura como una manera de viajar, pues los libros de mapa de las lenguas pues abrirán la puerta a kilómetros y kilómetros pues, de paisaje literario a través de estas conversaciones íntimas que tendremos con estos autores del proyecto, ¿no? El podcast, como os decía, se lanza este viernes y empezaremos lanzando con cuatro capítulos que son con las entrevistas de Emiliano Monge, Selva Almada, Carla Maliandi y Laura Baeza. Y cada mes pues, se publicará un capítulo nuevo. Y este podcast podrá escucharse en la plataforma Spotify. Esta es una de las novedades. La siguiente novedad es que también lanzaremos este próximo año, en 2023, conjuntamente con la escuela de escritura cursiva de Penguin Random House, pues el Festival de Literatura Mapa de las Lenguas, que tendrá lugar durante 2 días durante el mes de mayo del próximo año y que consistirá pues básicamente en un encuentro online para España y para toda Latinoamérica de 2 tardes de duración con diferentes eventos que girarán en torno a la literatura de los autores del catálogo, ¿no? La idea es poder dar a conocer el mapa de las lenguas pues, a través de sus autores, de sus libros y también, sobre todo, de sus temas. Este festival literario de cursiva de mapa estará moderado por el podcaster Camilo Hoyos y las temáticas que se abordarán pues pondrán el foco en la literatura de estos autores desde un punto de vista muy práctico, ¿no? Para todos esos alumnos de escritura que tienen interés en escribir. Y estos autores, se desvelará en enero de 2023 los nombres de los primeros autores que participarán en el primer Festival de Literatura Mapa de las Lenguas. Y sin más dilación os comento, ya os podemos anunciar cuáles son los autores y para anunciaros estos autores yo creo que la mejor forma de hacerlo es dando paso a este vídeo que os ponemos ahora. Mapa de las Lenguas 2023. Una colección de literatura hispanoamericana para curiosos, amantes de la palabra y viajeros. Entra en Mapa de las Lenguas y viaja por la mejor literatura. Bueno, pues aquí tenemos estos 11 autores de este año y empezamos en febrero con Chile, con Colomina Parra, con su primera novela Otro tipo de música, que es un sorprendente conjunto de relatos breves y recuerdos que inaugura el Mapa de las Lenguas 2023
y que de alguna forma forman una inusitada pues, biografía fragmentada. Colombina Parra es una figura muy reconocida del panorama cultural chileno, reconocida como artista, como compositora musical, como miembro del grupo musical de Los Ex, con los que ha publicado varios álbumes, además de ser hija de Nicanor Parra y formar parte de esa constelación artística de la familia Parra. En palabras de Alejandro Zambra, estos relatos sencillos, extraños y hermosos son como iluminaciones inesperadas, como descargas de rara sabiduría. Pues bienvenida, Colombina, si te cedo la palabra para que nos puedas contar un poco qué encontraremos en otro tipo de música. Creo que tienes está silenciada, tienes que activar el micrófono. Sí. Hola. Muchas gracias por la presentación. Y sí, bueno, yo no estoy muy preparada para hablar nunca, por eso elegí la música y he estado toda mi vida metida en ese territorio. Y bueno, también de alguna manera toda la vida he trabajado con las palabras, porque hago canciones o hago ruidos, música a la que le inserto letras, texto, pero siempre había trabajado con el texto metido dentro del ruido, dentro de una sonoridad, y ojalá que el texto hubiera estado como bien difuso, como siempre trabajando con las palabras, no a la vista, me daba mucho pudor y siempre el tema de que las palabras son tan poderosas y tan fuertes que cuando no tienen un filtro, me complicaba eso del tema de las palabras siempre, y por eso, bueno, me metí en el rock y en una música muy ruidosa, en el noise, y desde ahí empecé a decir cosas, a decir cosas, claro, que detrás de esta tela, de esta protección que era la música. Y bueno, miles de años más tarde, después de la pandemia, surgió estos relatos que ya no tienen música, pero que también yo lo llamo que es otro tipo de música. Bueno, después de haber pasado por la música de John Cage, que me tocó montar algunas obras de él y entender la música desde otro lado, pude entender también que bueno, que escribir sin ruido, que las palabras tienen su propio ruido, y me atreví a hacer esto como una cosa para mí, no para el público, sino que eran pequeños recreos que yo me tomé en la pandemia, porque me puse a componer una ópera. En un momento de mi vida estudié canto lírico y quería ser cantante de ópera. Nunca lo logré porque me desvié hacia el camino al rock, pero la pandemia me hizo volver al canto lírico y a unos canturreos que yo hacía en el bosque cuando niña. Vivíamos en un bosque con mis padres en la montaña. Y bueno, muchas veces me entretenía cantando, inventando melodías sin letra en el bosque, y que duraban 5 o 10 minutos hasta que me llamaban a almorzar y iba a la casa y esa ópera quedaba desaparecida. Y bueno, en la pandemia estuve en esta misma pieza encerrada, no se podía salir a ningún lado, y entonces me puse a componer una ópera que fue una ópera que tuvo que ver con el duelo a mi padre. Mi papá se murió hace 5 años, y yo no había podido tener ese duelo porque familiarmente había habido una cosa muy... Los 20 escritores van a hablar de sus libros. Estoy hablando mucho, ¿no? Córtenme, por favor, si hablo tanto. Había un micrófono en abierto. No. Colombina, no. Sí, tenemos poco tiempo, pero puedes acabar, por favor. Sí. Bueno, y en síntesis, componiendo esta ópera que no tenía palabras, que eran unas melodías sin palabras, ciertos recreos a ciertos ratos, y subía historias cortas a Facebook. Historias, relatos que me pasaban en el día o recuerdos, de alguna manera para salir del encierro, como crear mi propia fantasía para poder salir del encierro, y esos recuerdos son los recuerdos y cosas también que
que me sucedían en el día, y las iba subiendo a Facebook como una manera de relacionarme con, no sé con quién, pero como estábamos tan encerrados, Facebook era una manera de conectarse con, hipotéticamente, con seres humanos. Y bueno, y en uno de esos relatos apareció Melanie, que me escribió y me dijo: Colombina, me gustó tu relato, ¿tienes más de esos relatos? ¿Tienes más de esa historia? Y le dije: sí, tengo miles. Y me puse a recordar y a escribir y a recolectar también muchas cosas que había escrito durante mi vida. Eso es otro tipo de música. Fantástico. Muchas gracias, Colombina. Es un libro maravilloso, la verdad. Pues seguimos con el siguiente libro, que es en marzo, que viene de Argentina. María Sonia Christoph, con su nueva novela Derroche. María Sonia Christoph es una autora ya de prestigio que está dejando una impronta importante en la literatura argentina del siglo XXI, con sus propuestas insólitas que no tienden a ningún tipo de convención. Ella ha sido traducida a 7 lenguas y hace poco tuvimos la suerte de verla como finalista en el Medici Étranger con una novela, no con esta novela, sino con una novela anterior, Mal de época. Y con Derroche pues nos encontramos con una sátira brutal al mundo contemporáneo y una crítica mordaz, pero llena de humor, al mundo del trabajo, y en la que despliega pues una gran multitud de géneros y de recursos narrativos, como es ya habitual en su obra. Y bueno, yo me remito a Gabriela Cabezón de Cámara cuando recomienda efusivamente el libro, diciendo que es una fiesta de libertad, desparpajo, inteligencia y prosa de lujo. Buenas, María Sonia Christoph, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola Albert, hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablar muy brevemente de Derroche, mi novela, que tal como acaba de decir Albert, es una novela que está hecha de formatos que no se adscriben a la novela, sino a la no ficción. Entonces empieza con una larga carta, termina con una crónica de viaje, y en el medio tiene autobiografía, retratos, una serie larga de retratos, canciones, ensayos, monólogos y textos teatrales, un telegrama extendido, microrelatos, e incluso una especie de texto de corte etnográfico. Entonces, tal como decías recién, digo, esa es la forma que encontré en esta novela de trabajar la hibridez, que es una línea que recorre toda mi narrativa, todo mi proyecto narrativo, y básicamente trabajar un poco en esa conjunción entre ficción y no ficción, ¿no? en la que suelo trabajar. Y después, a nivel de la trama, sencillamente, lo que Néstor Sánchez decía que no se dice por teléfono, yo lo voy a decir por Zoom, que es un poquito de qué va la novela. La novela empieza con una carta larga de una tía, una tía abuela, un miembro así de la familia extendida, digamos, que le escribe a una sobrina. Es una tía abuela que está muy impregnada por el imaginario anarquista, porque sus padres han sido anarquistas, vive perdida en una casa, un jardín enorme en medio de la pampa, y de alguna manera la novela trabaja con ecos de un foco anarquista que existió en la pampa a principios del siglo XX, muy sutilmente, muy tangencial, pero lo suficiente como para armar la subjetividad y sobre todo el tono y el habla de este personaje. Bueno, esta tía abuela, que es una perversa increíble con la que me divertí muchísimo, le escribe a su sobrina nieta, que es una chica treintañera, exitosa, que cumple con todos los mandatos de lo que debe ser, y del trabajo y del progreso, básicamente, y le escribe una carta para decirle que le va a dejar todo su dinero, un dinero que ha hecho de forma bastante, digamos, original, por no decir fraudulenta, y que, pero que además le pide que haga algo. O sea, es una carta que además la interpela. Entonces, bueno, a partir de esa interpelación, Lucrecia, que es la sobrina nieta, entra en crisis, y eso es lo que hace marchar la novela. Y la novela, un poquito también, como decía recién Albert, básicamente, digamos, apunta sus dardos al mundo del trabajo, al modo en que el trabajo se ha convertido en una estrategia de manipulación y extorsión, cosa que por supuesto todos sabemos no es ninguna novedad,
pero básicamente trata de pensar qué forma toma esa en el siglo XXI. Entonces tiene una primera parte, casi una primera parte y un poquito más de sentido muy crítico. La novela hice mucho énfasis en encontrar un tono zumbón para que la crítica no sea pesada, pero la verdad que mi intención es un poco así como una figura textual francotiradora contra los modos del trabajo y de las extorsiones en las que sobrevivimos. Y luego, y con esto termino, hacia el final la novela hace foco en el tercer personaje central de la novela, que se llama Bardo, es un chancho jabalí, y este chancho jabalí de alguna manera irrumpe como con una cosa luminosa que yo veo parecida a la utopía, la veo próxima a la utopía pensaba como un anhelo, ¿no? Como una forma, es decir, no como el imposible, para nada, todo lo contrario, sino como la utopía como una forma de la micropolítica o de microresistencias o de encontrar algún tono y algunos guiños como para imaginar algunas insurrecciones colectivas. Eso es todo. Maravilloso. Muchas gracias, María. Pues seguimos con Abril y le toca a España, una novela que viene de España, de Aroa Moreno Durán, La Baja Mar, una novela maravillosa que tuve el placer de editar yo mismamente y que aquí ha tenido pues mucha repercusión. Y es una novela que, bueno, ella se estrenó con la hija del comunista, que fue su debut, que fue ya una novela que estuvo galardonada con el premio El Ojo Crítico en 2017, una novela que se tradujo a 7 lenguas, y con La Baja Mar, que es una novela que va sobre madres e hijas de diferentes épocas y generaciones y que de alguna forma indaga en la historia en mayúscula, pero a partir de las historias íntimas de estos personajes, pues ahora también está finalista a un premio que es el premio Gran Continente, que esperemos que lo ganes, Aroa, pero bueno, que se fallará dentro de 3 días y que se dará en el Mont Blanc, ¿no? Creo. Y nada, simplemente añadir unas palabras de Marta Sanz sobre La Baja Mar, en la que Marta Sanz decía que La Baja Mar es una novela bellísima, de escritura luminosa, que desdice todos los tópicos y aprieta el nudo que une a las mujeres con el peso que la historia carga sobre ellas. Buenas, Aroa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Albert. Y bueno, quería decir que me hace mucha ilusión formar parte de este mapa para 2023. Y bueno, en La Baja Mar yo me hice una pregunta sobre todo y es qué cosas no habrán tenido que hacer las mujeres que han sido madres en diferentes contextos históricos y políticos. Entonces escribí esta novela que cuenta la historia de una familia a través de 3 mujeres, de 3 generaciones, de una abuela que fue una niña de la guerra civil, que tuvo que exiliarse, de su hija, Adriana, que es una mujer que se hace adulta en un contexto de violencia en el norte de España, y de Adirane, que es una mujer pues contemporánea, que tiene un poco una crisis vital, entonces con la excusa de grabar a su abuela y de recuperar la memoria familiar, vuelve como a su punto de partida, a la casa familiar, y deja atrás a su familia, ¿no? que en realidad yo creo que es el gran nudo que ella tiene. Entonces, en este encuentro entre estas 3 generaciones, entre estas 3 mujeres, van a poner sobre la mesa por primera vez las preguntas que nunca se han hecho, los silencios que han guardado y bueno, yo creo que reconocen, ¿no?, entre ellas una herencia que se ha ido transmitiendo a través de las generaciones de forma casi genética y que ha condicionado de alguna manera su forma de cuidarse y de quererse. Y bueno, de eso va La Baja Mar. Muchas gracias, Aroa. Y seguimos también en abril con la novela desde Argentina. Nos llega la novela de Gloria Peirano con la novela Miramar.
Gloria Peirano es una de las autoras argentinas más destacadas de la actualidad. Ella, además de novelista, también ha trabajado como guionista y directora en el mundo del cine. Ella tiene varias novelas, pero por ejemplo su anterior novela, La ruta de los hospitales, recibió pues el aplauso del público y de la crítica, y ahora pues regresa con una novela de duelo que trata sobre el amor filial, una novela de iniciación muy conmovedora que atrapa pues, por la conexión emocional tan especial que establece con el lector. La crítica, por ejemplo, la crítica Verónica Bosch de La Nación dijo que Gloria Peirano encuentra el lenguaje simple y preciso que ilumina el lado silencioso, a veces oscuro, a veces cegador, del viejo paraíso perdido. Buenas, Gloria, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muy agradecida, muy contenta de participar del Mapa de las Lenguas. Bueno, Miramar es mi primera novela, es una reedición que ha hecho Alfaguara en 2022. Y bueno, la cuento a nivel de la trama, creo que responde a la pregunta ¿qué hacer con el misterio de los otros cercanos? ¿Qué hacer con el misterio de los otros cercanos, ¿no? Victoria es el personaje principal, es una novela en la persona, donde está trabajado de alguna manera el lenguaje. Para mí, toda novela es un intento, ¿no? de asunto del lenguaje. Cuando se separa, su marido la abandona, ella va hacia atrás, hacia el pasado, hacia el duelo coagulado, digamos, que tiene con la figura de su padre, y con un misterio que hizo su padre, a solas, agonizante, y a partir de ese llamado se despliega, digamos, se despliegan dos historias de amor. Una es la historia de amor entre Victoria y su padre, y cómo ella acompaña esa agonía y se vuelve una enfermera alrededor, ¿no? de esa figura. Y por otro lado, la pesquisa, ¿no? El descubrimiento gradual, incompleto, que hace Victoria, que empieza a hacer Victoria, a partir de ese llamado telefónico, y digamos, eso es lo que desarrolla toda la trama. El escenario, uno de los escenarios de la novela, es una casa familiar en Miramar. Miramar es una localidad de la costa atlántica argentina, que está presente en toda la novela, digamos, en la infancia de Victoria, en la adultez de Victoria y en el final, digamos. Entonces la novela se sobreimprime, digamos, todo el tiempo con esa casa, y como trasfondo a mí me interesa trabajar lo histórico siempre en un lugar lateral, digamos, subjetivado absolutamente en el personaje. Está la dictadura argentina y el Mundial del 78 que se realizó en Argentina. Digamos, ese sería como el trasfondo también en el que se desarrolla de qué va Miramar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vamos ya para el mes de mayo, donde se publicará pues, en todos los países de habla hispana el libro proveniente de Colombia, con el autor Juan Esteban Costaín y su novela Cartas Abiertas. Juan Esteban Costaín es uno de los autores clave del panorama narrativo colombiano actual, y su escritura pues, reivindica el enorme poder que puede tener la ficción para contar y reinventar la historia desde una perspectiva única. Él ha ganado diversos premios, como el Premio Espartaco de Novela Histórica de la Semana Negra de Gijón, el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, también con la que fuera su novela El hombre que fue Jebes. Y aquí en Cartas Abiertas, pues Juan Esteban Costaín pues aborda la historia desde una perspectiva muy lúcida, muy original, una novela que está llena de erudición, pero también con mucho humor, y bueno, es una nueva forma de mirar el pasado y una carta de amor a la literatura. En palabras de Jorge Iván Parra Londoño, del Tiempo, él habla de la novela de la siguiente forma. Dice: la más reciente y muy bien lograda novela del escritor payanés lo mantiene en su tendencia histórica, en su estilo sobrio y elegante, en su pulcro manejo de la lengua castellana, de la cual en nuestra literatura es uno de sus mejores exponentes. Buenas tardes, Juan Esteban. Encantado de tenerte en el mapa. No, encantado yo de estar aquí. Buenos días y tardes para todos y para todas. Si esta novela tiene por protagonista un personaje
muy anacrónico y extraño que se llama Marcelino Quijano y Cuadra, que nació en una ciudad también muy anacrónica y extraña, desde la que estoy hablando, Popayán, donde nací. Y él tiene una empresa que se dedica a robarles cartas a los carteros para ver si allí hay alguna tragedia menor en la que él con su riqueza y con su ingenio pueda ayudarles a los otros a salvar en algo la miseria de la vida cotidiana. Es como un héroe menor que va detrás del rastro de esa novela inclusa que es la vida de los otros en las cartas. Esta no es una novela epistolar en absoluto, pero sí es una celebración de esa civilización perdida de las cartas de papel. Y la historia desemboca luego en un episodio delirante de la historia colombiana de una presunta guerra en el siglo XIX entre una provincia nuestra, el Estado soberano de Boyacá en ese entonces, que le declaró la guerra a Bélgica, al Reino de Bélgica en 1867, y un embajador belga en Colombia descubrió ese episodio en 1988 y decidió hacer un armisticio. Entonces, la novela es una suma de todas esas tramas, la del ladrón de cartas, la de la guerra inconclusa entre Bélgica y Boyacá, y solo me resta decir que la novela se inspira en un hecho real, y es la historia de un pobre cartero en una ciudad cordobesa argentina, un pueblo tal vez que se llama Embalse. A este cartero lo apresaron porque no entregaba nunca las cartas que los remitentes le encomendaban, y cuando la policía lo apresó y luego lo juzgaron, le preguntaron pues por qué incurría en semejante desafuero, y él explicó que tenía una suegra que era gran lectora de ficciones, en particular de Corín Tellado, recuerdo, y la pobre se quedó ciega, entonces empezó a exigirle a su yerno, con la determinación de una suegra argentina, que le leyera ficciones, que le consiguiera ficciones, y él, en vez de comprarle libros, lo que hizo fue abrir las cartas que le daban y leérselas como si fueran novelas. Con esa imagen, pues yo supe que ahí había una novela, y es la que traté de exhumar aquí en Cartas Abiertas. Perfecto, muchas gracias, Juan Esteban. Será un placer leerla cuando llegue el momento en mayo. Y en mayo también se publicará también simultáneamente pues la novela de Alma Delia Murillo, de México, con su novela La cabeza de mi padre. La cabeza de mi padre es su cuarto libro, si no me equivoco. Es una novela que habla de una ausencia, bueno, parte de una ausencia, la ausencia de un padre, y que es una novela que trata sobre la búsqueda de ese padre, ¿no? Es una novela que es un road trip, pero también es una novela que podríamos decir que se desmarca de cualquier etiqueta, ¿no? Porque mezcla pues, ficción, autoficción, ensayo, y reflexiona pues, en torno a temas tan variados como la violencia contra las mujeres, la fraternidad, la maternidad. Nada, en palabras de Almudena Barragán, del País en México, comenta ella: Alma Delia Murillo teje la historia de su familia, un relato de violencia, de miseria, de ingenio, de supervivencia y de sangre, una odisea hasta el fondo de las entrañas de la autora, que se ha convertido en una de las voces más talentosas de la narrativa mexicana actual. Bienvenida, Alma. Muchas gracias. Encantada de tenerte en el mapa. Gracias, encantadísima yo. Pues hola a todos, hola a todas. Sí, La cabeza de mi padre es la primera vez que yo escribo en este registro más bien de autoficción. La historia es, yo crecí en una familia de 8 hijos, soy la menor de 8 hermanos, que crecimos en unos vecindades casi como los corrales de los gitanos de Triana. Y bueno, pues yo desde pequeña lo que sabía es que mi padre había muerto, y de pronto me enteré que no. Era una cosa muy rara, entre fantasmagórica, ¿no? Un padre muerto pero vivo. Y entonces muy pronto en la novela digo, yo creo que en este país todos somos hijos de Pedro Páramo. Pasan los años, ya con este oficio de escribir,
pues un día tuve un sueño, una especie de premonición que me decía que mi padre iba a morir, y bueno, decidí ir a buscarlo por las carreteras de Michoacán, que es un lugar que está fuera de la Ciudad de México, como a 6, 7 horas, muy peligroso, atravesado por la presencia del narco, en una camioneta roja con la mitad de mis hermanos y mi mamá, y no teníamos nada más que una foto de mi padre a la que le habían arrancado la cabeza. Y entonces, pues íbamos preguntando, ni siquiera por él, sino por un hermano suyo que era el mariachi, el tío del mariachi, en fin. La novela es ese recorrido por las carreteras de la Ciudad de México hacia Michoacán, preguntando por un padre al que no habíamos visto en 40 años, que además yo iba tomando notas en una novela de Javier Cercas, El impostor, que llevaba para leer, porque perdí la libreta que llevaba para hacer mi bitácora de viaje, entonces me quedó el libro y allí en los márgenes fui anotando, y llegar a un lugar y nos decían que ahí vivía, pero se había mudado hacía 2 semanas, y llegábamos a donde nos dijeron que ahí trabajaba y ese día no fue a trabajar. En fin, es ese viaje, pero bueno, pues también es el otro viaje, ¿no? Este recorrido interior mío, que comparto pues con muchísimos mexicanos, muchas mexicanas, de haber nacido así, ¿no? De haber crecido sin padre. Hay una estadística que dice que el 40% de los hogares mexicanos, 40%, el padre se fue. Entonces, pues eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? Crecer en un entorno de pobreza con muchas carencias en el Estado de México, que es el lugar más peligroso del mundo para ser mujer. Y relato eso, ¿no? Esas violencias, ese crecer amando la literatura, robándome los libros, pues porque no tenía dinero, entonces me los robaba de adolescente con unas estrategias ahí un poco tramposas, y pues es este recorrido. La novela tiene muchos intertextos. Yo muy pequeña descubrí a Shakespeare gracias a un ejemplar que había por ahí, y hablo del Rey Lear y de Cordelia, ¿no? Esta hija cuyo padre abdica de todo cuidado paternal, y voy pasando por muchos otros momentos, ¿no? Está el Quijote, está la Marcela del Quijote, que me hacía pensar en mi madre que nos crió sola, a 8 hijos, y el constante hostigamiento y el acoso de por qué tan solita, ¿no? Pues es un poco eso. Tiene mucha música, porque el viaje en la carretera pues a ratos era intenso y oscuro, y otras íbamos cantando a Juan Gabriel y a Julio Iglesias, y eso me permitió también hacer el relato, una suerte de etnografía de cómo es crecer siendo mexicano chilango, que viene de las periferias y llegas a la gran Ciudad de México. Pues es un poco ese relato. Ha sido precioso. La novela lleva 5 o 6 meses, pues la respuesta, ¿no? Sobre todo de muchísima gente que me dice, mi historia se parece a la tuya. En mi casa también le arrancaron la cabeza a la foto de mi papá, a la foto de mi abuelo. Yo también salí a investigar, pero a Durango. Yo fui, pero a Guerrero, pues Pedro Páramo, ¿no? Vine a Comala a buscar a un tal Pedro Páramo, pues yo fui a La Mira, Michoacán, a buscar a un tal Porfirio Murillo. Y pues esa es la historia. Magnífico, Alma. Muchas gracias. Y seguimos con el mes de junio. El mes de junio la propuesta de mapa nos llega desde Perú con Katia Adawi y su novela ¿Quiénes somos ahora? Ella es una voz incomparable de la nueva narrativa peruana, con varios libros de relatos y una novela anterior. Nunca sabré lo que entiendo. Con ¿Quiénes somos ahora? Pues nos brinda su novela de madurez, una novela bellísima, que es una memoria íntima que indaga en la difícil relación con su familia, a la que ella define como un accidente. Es una novela que indaga en los afectos familiares, pero que también es un libro que confirma pues, su buen oficio y su amor por el lenguaje, ¿no? Con una gramática apasionada y una lírica y un estilo excepcional. De su obra, por ejemplo, de sus cuentos, pues Marta Sanz, ¿no?, destacaba en El País, ¿no?, un lenguaje que zigzaguea y vulnera la reglamentaria sintaxis para concentrarse en fogonazo, encabalgamiento y dispersión del estilo nominal. Hacia el final, la prosa casi se transforma en poesía. Maravillosa presentación. Bienvenida, Katia. ¿Qué tal? Hola, Albert, muchas gracias y hola a todos. ¿Quiénes somos ahora? También comienza con una pregunta, y esa pregunta sería cómo dejar quizás de ser hija y cómo abrazar la propia adultez, el amor propio, cómo ir hacia el deseo.
que es finalmente cómo viajar y abrazar la escritura. Va a haber un vaivén entre mares y entre aguas y entre océanos. Creo que la escritura intenta ser acuática en ese sentido. Soy de Lima. Y vamos a comenzar con una mujer adulta que se muda por amor a Buenos Aires con una perrita. La perrita muy viejita va a morir, y la veterinaria le va a decir muy amorosamente: ahorita te la entrego, voy a ponerla en la posición en que nació. Y en ese gesto de amoldar el cuerpo caliente al suyo y devolverla en una posición conocida, dispara la escritura de esta autora. Y va a pensar: ya tengo en Buenos Aires cenizas de un ser querido, ¿qué hago con las otras cenizas que se quedaron en Lima, repartidas entre 2 hermanas? Y va a comenzar un viaje de la memoria y de la imaginación. En ese viaje va a volver a Lima, va a recordar cómo esperaba la llegada de esta madre, ¿no? Va a decir: en 1986 yo tenía 9 años y todos los augurios se anunciaban en el cielo. El Challenger, el cometa Halley, Chernobyl y el avión de la Italia que debía traer a mi madre. Y esa madre no llega en el día señalado. Y eso tiene que ver mucho con la historia también de mi país, del Perú, ¿no? Entonces vamos a atravesar la Lima de los 80 con el terrorismo de Estado, las bombas, la inflación. Vamos a atravesar la Lima de los 90 con las promesas de futuro de Fujimori, con el crecimiento gastronómico. Pero finalmente el Perú en este libro va a ser lo que vemos hoy, ¿no? Una potencia en implosión, un país quebrantado, adolorido, que trata de reírse de sus propios muertos y que sin embargo sigue siendo una necrópolis con una economía estable en la región. No se entiende. Bien. Y vamos a volver a Buenos Aires, donde la autora va a recordar y va a ir para atrás y sobre todo a decir: tengo que volver, tengo que hacerme cargo de esas cenizas, que son, algo debe morir para que ella siga naciendo su propia vida, digamos, ¿no? Entonces, es una mirada sobre el pasado, pero desde un presente adulto que se hace cargo de lo que desea, y es reconocer que está en un lugar de amor y de memoria, y que seguirá adelante con su escritura, que ese es el gesto más cabal y el homenaje que se puede hacer como regalo a su propia vida, ¿no? Seguir en el amor y la escritura. Maravilloso, muchas gracias, Katia. Pues y seguimos con la propuesta de Julio y volvemos a España con Aisha de la Cruz y su novela Las herederas. Ella yo creo que es la autora... Creo que es la autora más joven del catálogo, pero bueno, a pesar de ser la más joven, lleva ya una sólida carrera a sus espaldas. Su obra se ha traducido al inglés, al italiano, al portugués, y bueno, al igual que Aroa Moreno Durán, pues también es una de las autoras españolas con más proyección ahora mismo. Con su crónica autobiográfica Cambiar de idea, que fue su último libro, obtuvo el premio Euskadi, el premio Librotea Tapado, y también estuvo como finalista del premio Dulce Chacón, y además es un libro que estuvo entre los 10 mejores libros según Babelia. Y aquí con Las herederas pues regresa a la ficción con una novela familiar también, que ha obtenido el aplauso de la crítica, y que Alex Vicente decía en El País, y que ha definido así como un libro completamente distinto, una mezcla de drama familiar, costumbrismo castellano y tintes de novela gótica. A ver si nos puedes contar un poco más. Aisha, bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Me da un poco como de ansiedad lectora, no sé si os pasa, ¿no? Pero cuando de pronto me entran ganas como de leer 20 libros al mismo tiempo y me da como un malestar agradable, pero eso, muchísimas ganas de leeros a todas y a todos. Y nada, y la novela sí, bueno, la novela es parte... Son cuatro mujeres, 2 parejas de hermanas que son primas entre sí, que viven en una ciudad, pero que llegan a pasar un fin de semana en una casa de pueblo, en la España vaciada, una de estas aldeas con 6, 8 habitantes, similar a una en la que yo residí durante los años de pandemia. Y bueno, y llegan a esta casa porque la han heredado después de que su abuela se haya suicidado, ¿no? Entonces la idea del suicidio, que es más bien una pregunta, ¿no? Porque, creo que siempre es una muerte que implica un porqué, es de alguna forma lo que detona la novela, pero
para mí uno de los temas importantes, uno de los motivos como de peso que había detrás de este proyecto era mi obsesión con las drogas, mi obsesión con el fármaco, ¿no? Las diferentes dimensiones a las que llega la idea de la droga, ¿no? Y por tanto hay drogas psiquiátricas, hay drogas recreativas, hay drogas que una de las protagonistas, ¿no? Por temas productivos para llegar a rendir en su trabajo se ha hecho adicta a las anfetaminas y se está drogando para producir, ¿no? Pero también hay un redescubrimiento de las plantas de poder, de las drogas chamánicas, como aquello que simbolizan todo lo contrario, ¿no? Yo quería como exponer este descubrimiento personal que yo he realizado, ¿no? De que creo que hay dos grandes tipos de drogas. Están las que el sistema puede utilizar contra nosotras para obligarnos a producir más, para que no parezcamos locos, nos comportemos, ¿no? Y están las drogas que realmente siempre han estado ahí, ¿no? Yo cuando vivía en el pueblo me fascinaba que había plantas alucinógenas por doquier y bueno, siempre han estado ahí, siempre nos han permitido de hecho salir del sistema, ¿no? Y en la novela con lo que quería jugar es, bueno, estas 4 protagonistas por diferentes motivos tienen la necesidad de escapar del capitalismo y quería fantasear con la posibilidad de que las plantas chamánicas, de que los alucinógenos estén ahí, ¿no? Para permitirnos tener estos viajes después de los cuales volvemos con un imaginario renovado, ¿no? A través del cual poder por fin empezar a pensar utopías viables. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Asha. Pues seguimos y nos vamos ya al otoño con la propuesta de septiembre que viene de México. Con Alejandro Vázquez Ortiz y su novela El Corredor, o Las almas que lleva el diablo. Él es un autor que rompe todos los tópicos literarios que ha marcado hasta ahora la narrativa del norte de México, según comenta su editora, y se consolida como una de las voces pues, más genuinas y arriesgadas de su generación. Él es, además de narrador, también es editor y ha escrito también varios libros de relatos, ¿no? Que han sido galardonados con diferentes premios a lo largo de estos años. Y bueno, él también con su primera novela, al igual que Aroa Moreno Durán, pues también se estrenó en el sello de Caballo de Troya en México, ¿no? Que cuando estuvo a cargo del escritor Emiliano Monge, que ha destacado pues, en El Corredor. Ha destacado que en El Corredor pues Alejandro Vázquez Ortiz condensa con gran acierto sus obsesiones literarias, las que lo ligan ineludiblemente a la más arriesgada y singular narrativa mexicana actual. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buenos días acá la gente de Latinoamérica y buenas tardes allá en España. Un gusto estar con estos colegas tan talentosos y también con los compañeros de prensa para hablar de este mapa de las lenguas. Y bueno, la novela del Corredor es una especie de, yo le llamaría road novel, en el sentido de que es una novela que está afincada en la relación de los hombres con la tecnología, en particular con los automóviles, ¿no? Desde la propia portada podemos ver ahí una camioneta a toda velocidad y es básicamente eso, ¿no? Si vamos a la anécdota, tenemos una carrera entre 6 pilotos kamikazes prácticamente que no tienen nada que perder y nos vamos adentrando en cada una de sus historias. Y ven en esta posibilidad de una carrera como la última oportunidad de tomar el control, aunque sea el volante, de sus vidas, ¿no? Esto es por arriba, por debajo, en realidad yo creo que si destapamos el cofre de esta novela vamos a ver pues un comentario sobre la velocidad, el movimiento, una problematización, ¿no? Sobre esta sensación que tenemos, yo creo que muchas personas de que avanzamos, nos movemos, circulamos, trabajamos y sin embargo parece que no vamos a ningún lado, ¿no? Esta es la permanente sensación que padecen estos personajes y que de alguna forma también padece el lector de la novela, ¿no? Ese es un comentario también sobre fíjate que el tema de la violencia en la literatura en México pues ha sido una constante también durante mucho tiempo. Y cuando salió la novela, mucha gente la leía y decía, bueno, es que es una novela muy violenta, está recargada de esta carnicería, ¿no? De casi poniendo un pie, ¿no? En el terror, en lo gore, pero decían que era una violencia que no está propiciada por lo que normalmente está asociada a la violencia en México, como es el narco, la delincuencia organizada, sino yo lo veía desde una violencia de la velocidad, una violencia en donde
lo que impera es como el engranaje, ¿no? El engranaje de una ciudad, de una física que casi pues o te obliga a moverte o te aplasta, ¿no? Esa es básicamente la violencia que impera en esta novela, y pues esa era la investigación, un comentario, y en particular yo creo que también a través de la novela van a conocer pues una de las regiones que quizá no son tan comentadas o tan conocidas de México, ¿no? Como es el norte de México, y aparece la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que es como una ciudad industrializada hacia el norte, fundada y que ha crecido en torno a una fundidora de acero, y que pues estos ambientes industriales, estos ambientes de la periferia, de los obreros, marginales, etcétera, es lo que va a estar rondando, ¿no? Son pilotos así kamikazes que se enfrentan a la muerte, ¿no? Muchas gracias. Y seguimos en octubre con otra propuesta de Colombia, con Daniel Ferreira con Recuerdos del Río Volador, que es su obra más ambiciosa, una obra monumental, ¿no? En que la naturaleza es testigo y protagonista de los primeros años de progreso y clamor social del siglo XX en Colombia, ¿no? Él formó parte en 2017 de la selección de Bogotá 39, ¿no? Del High Festival, y bueno, él también ha recibido pues, muchos premios, ¿no? Como el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, el Premio Latinoamericano de Novela Alba Narrativa y el Premio Clarín también de novela. Y Ricardo Silva Romero dice de él lo siguiente: dice, el brillante Ferreira, capaz de emprender odiseas narrativas que nadie más podría imaginar, ha hallado una pieza perdida de la literatura colombiana. Gracias a esta bellísima e irrepetible búsqueda por una vorágine de cartas, infamias históricas y ejércitos salvajes, es claro que vivir aquí ha sido una trama policíaca. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estamos? Bienvenido a Buenas MAPA. tardes, Albert. Muchas gracias por la presentación. Un saludo para los colegas, para los periodistas, para los editores. Estoy muy contento de que esta novela haga parte del Mapa de las Lenguas. Recuerdos del Río Volador es una historia de un hombre desaparecido en Colombia en 1948. Por ser esa época que coincide con el estallido social, que acá llamamos el bipartidismo o la violencia bipartidista, la novela, digamos, que me permitió contar y rastrear un poco cuáles fueron las causas ocultas de esa violencia bipartidista, que se han ido enconando, que parecían estar adormecidas desde la guerra de los 1000 días en el año 1900, pero que resurgieron a partir de ciertas decisiones políticas y ciertas confrontaciones sociales. El desaparecido, pues, es el desaparecido de mi familia materna, un hijo de mi bisabuela que desapareció justamente en ese año, y de quien solo quedaban unas cuantas pistas, un archivo fotográfico, porque era aficionado a la fotografía, unas cuantas cartas donde se aludía a la búsqueda de él, pero no más que eso. También, digamos que ese no saber, creo que pudo haber sido el motivador. La novela pues abarca los años 20, los 30 y los 40 con la desaparición. Esto coincide un poco con la vida hipotética que pudo haber tenido y pudo haber llevado, y las razones que pudieron, digamos, darse alrededor de su desaparición. Es una novela política, pero también es un canto al río Magdalena, porque en el siglo XX pues, ocurrió todo el proceso de destrucción de la selva magdalenense, y esto, digamos, que está asociado pues, a múltiples factores, ¿no? Las ganaderías, la explotación petrolera, la navegación del vapor. Entonces es una novela pues, que está llena de hidroaviones, de barcos de vapor, de trenes. Yo quería trabajar un poco también con esas tecnologías que desaparecieron, y que iban marcando un poco el lento progreso, el desarrollo del país. Es la última de una serie que yo llamo Pentalogía de Colombia. Cada una de esas novelas ocurría en una época del siglo XX,
La idea era narrar un coro de voces, a través de un coro de voces, cómo fue el siglo XX, cómo fue en una región en particular, que es Santander, que es mi región, y con esta novela se cierra un poco ya el ciclo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Encantado de tenerte en Mapa. Pues seguimos ya, y para cerrar el Mapa de las Lenguas 2023, pues lo cerramos desde Uruguay con el autor Ramiro Sánchez, con un pianista de provincias. Él es un referente de la ciencia ficción latinoamericana, es un estudioso del posthumanismo. Él combina además su faceta de escritor como traductor, especializado en realismo especulativo, ¿no? Y ha traducido a pensadores contemporáneos, a filósofos como Nick Land o Mark Pischer, entre muchos otros. Y aquí pues regresa con el protagonista que es el protagonista de toda su obra, ¿no? Este Federico Stahl, del que Mundo Paz Soldán ha dicho que es uno de los grandes personajes de la literatura latinoamericana de este principios de siglo. Bienvenido, Ramiro. Hola Albert, Encantado. muchas gracias. Hola a todos y a todas. Estoy muy contento de estar acá escuchando sobre estos libros que ya tengo una gran ansiedad por leer. Pero bueno, un poco como en el caso de Alejandro, mi novela, El pianista, es una road novel, una novela de carretera de ciencia ficción postapocalíptica, digamos. Hay una catástrofe en los 90s, y hay una plaga bioplástica, una entidad enmarañada y complicada que nos roba el control del mundo de alguna manera, pero no pasa mucho más que eso. El mundo queda dividido, queda alterado, y la civilización de a poco sigue su curso, pero ya sin conexión, sin globalización, sin nada por el estilo. Y la novela sigue la historia de Federico, que es un pianista, había sido un niño prodigio y tenía todo su futuro por delante, y va haciendo esta gira Felisberto Hernandesiana por pueblos y ciudades cutres y deplorables, tocando, haciendo una especie de vida de rockero, pero tocando el piano, tocando clásicos, obsesionado con Bach y con el repertorio clásico que ya a nadie le importa, sus viejos saberes olvidados, en un mundo que ya no es humano de alguna manera, pero no necesariamente lo vuelve un mundo peligroso o especialmente violento. Así que la novela va siguiendo su camino y un poco su locura, porque también hay un tema psicotrópico, alucinógeno, porque se le ocurre la idea de comerse esta maraña. Y bueno, y eso de algún modo le resuelve la vida, supongo. Esa es mi lectura, al menos del final del libro. Veremos qué opinan los lectores. Muchas gracias, Ramiro. Será un placer leerte. Y con esto pues terminamos la presentación de las 11 autoras y autores del Mapa 2023. No sé si nos queda un poco tiempo para algunas preguntas. Yo he visto antes que no había quedado claro con quién lanzaríamos el podcast. Os repito los nombres. Empezaremos con Emiliano Monge, Selva Almada, Carla Maliandi y Laura Baeza. Y con esto doy la palabra a Laura Russo, por si hay alguna pregunta que queráis hacer a los autores o algún director de alguna de las filiales de Latinoamérica. Hay una pregunta de Mónica Maristain, del periódico Maremoto de México, para Miguel Aguilar. Una pregunta de balance. ¿Cómo han sido estos años de Mapa de las Lenguas? No. Estás muteado. A ver. Ahora sí. Yo creo que el balance no puede sino ser muy satisfactorio. Muchos de los autores que han sido parte de Mapa han desarrollado una carrera incluso internacional con grandes premios internacionales, ya sea el National Book Award o el Booker Internacional, donde varios de los autores que han sido parte de Mapa han sido finalistas. Y creo que el balance es muy positivo. Hay que tener en cuenta que desde que lanzamos este nuevo mapa, que como os decía antes, involucra a los 7 países donde operamos directamente, han sido los años de la pandemia.
con todas las dificultades que eso han supuesto en dos vertientes. Primero, en la distribución de libros y segundo, en la presencia de los autores en los distintos territorios. Nuestra idea desde el principio era lograr generar una presencia de estos autores a través de los festivales literarios, a través de asociarnos con librerías que estén en el mapa, que formen parte del proyecto. Eso durante el 20 y el 21 y parte del 22 ha sido muy complicado. Sin embargo, como os digo, creo que tanto a nivel de la calidad de los textos como de la recepción crítica estamos muy satisfechos y muy contentos. Sí nos gustaría eso, contar quizá con un punto más de apoyo en los medios. Creemos que los suplementos culturales y las páginas de cultura de los periódicos son clave para estimular el interés de los lectores en lo que se escribe en nuestro idioma, y ahí creo que tenemos todavía algún camino que recorrer, pero en general estamos muy contentos. Y dos preguntas de Susana Reynoso, del Diario Clarín de Buenos Aires, para Albert y Miguel. Le gustaría consultar cómo se alcanzan los criterios para la selección de estos títulos que abarcan todo el mercado iberoamericano y si estos libros ya están publicados, porque como en el caso que Alma Delia decía que tiene ya repercusión su novela. Sí, los libros, tenemos una reunión de todos los directores editoriales de los países después del verano, en septiembre, y allí cada uno acude con sus propuestas y se consensúa la lista. Son libros que ellos ya han publicado, o sea, son libros que se han publicado ese año y que salen en mapa el año siguiente. Es decir, en el caso del mapa del 23, son libros que en sus países se han publicado en el 22. Eso lo que nos permite es tener un primer filtro, digamos, de la repercusión crítica, también comercial, pero sobre todo crítica, de los libros en sus territorios de origen. Vale, y una última pregunta para para Daniel Ferreira, de parte de José Vicente Guzmán, del diario Criterio de Colombia. ¿Qué tanto tu novela tiene de investigación histórica sobre tu antepasado y qué tanto de ficción? ¿Cómo balanceas ambas cosas? Muchas gracias. Es muy difícil ya de establecer lo familiar. Tiene un archivo fotográfico y 2 o 3 cartas. Algunas de esas fotos están descritas en el libro y las cartas, digamos que están tergiversadas o cambiadas para que encajen en la novela. Lo demás podría ser investigación o imaginación. Partir una división pues sería empobrecer un poco la literatura. Pero por supuesto sí hice una investigación acerca de cómo funcionaron las concesiones petroleras en Colombia. Digamos que esto es antes de la nacionalización de la Empresa Nacional de Petróleos, cuando las transnacionales controlaban e hicieron básicamente lo que fue la explotación en las concesiones de mares. Pero pues también puntualizar sobre esos aspectos sería empobrecer la novela. De manera que si bien hay una investigación, prima los recursos de la narrativa y de la imaginación para ir contando esa vida hipotética de un desaparecido. Y una pregunta de último minuto para Gloria Peirano, de parte de Santiago Díaz de Infobae. ¿Qué tanto se alimenta este nuevo libro de la narración cinematográfica a la que ya estaba acostumbrada? Bueno, este libro en realidad es ¿se escucha? Sí. Es una reedición, es decir, que cuando yo lo escribí no había dirigido cine en ese momento. Lo que te puedo contar es, son 2 lenguajes muy diferentes, digamos, el lenguaje visual y la escritura literaria para mí. Creo que en la escritura uno tiene que, en el cine uno tiene que concertar con las sensibilidades de otros, y en la literatura uno tiene que concertar con uno mismo, ¿no? Con una misma, lo que puede ser un poco más complicado. Bueno, esa sería la respuesta, no hay
existió en un momento un guión de Miramar que escribí, pero bueno, luego no espero esa cuestión para dirigirla. No sé si responde tu pregunta. Sí, bueno, si das señales por aquí, Santiago, te lo comento. Gracias. No hay más preguntas de momento y solo recordaros a todas y a todos que mandaremos un link con el material de las autoras del catálogo de Mapa de las Lenguas 2023 y la grabación también de la rueda de prensa. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura. Gracias, Pablo, que ha estado a los mandos técnicos de la sesión. Gracias a todos los autores que han compartido este rato vespertino y matinal según su lugar de residencia. Y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado, libreros, periodistas y amigos en general. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.